A esta alianza informativa entre el diario digital larazón.co, Medicina Integral, Clínica Universitaria, Medicina Integral y Medifarma. Hemos creado este espacio, este conversatorio virtual para hablar del coronavirus, esta enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus recientemente descubierto y que ha causado ya a la fecha cerca de 500.000 de muertes en el mundo y más de 12 millones de contagios. En Colombia superamos recientemente los 140.000 contagios y estamos muy cerca de llegar a las 5.000 muertes, mientras que en el departamento de Córdoba ya superamos los 1.500 casos y estamos también superando prácticamente las 150 muertes por causa de la COVID-19. Ante el impacto que esta enfermedad está teniendo en nuestra sociedad, los líderes en medicina en el departamento de Córdoba, Medicina Integral, la Clínica Universitaria Medicina Integral y Medifarma, junto al diario digital larazón.co, traen para ustedes este conversatorio virtual donde podremos despejar dudas al respecto. Participan en este encuentro el médico cirujano de tórax Daniel Haller y Will Guevara, médico infectólogo internista. También está con nosotros el director de Noticias La Razón, Luis Darío Díaz. Quiero empezar saludando al médico Daniel Haller y dándole las gracias por acompañarnos y por unirse a este encuentro virtual. Médico, buenos días. Muy buenos días a todos ustedes, muy buenos días Will, muy buenos días a toda la comunidad. Hemos creado este espacio, como dice el director, para tratar de conversar con la comunidad, tratar de conversar entre nosotros, despejar algunas dudas, aclarar algunas dudas que hay y dejar claros algunos conceptos que se tienen erróneos con respecto a esta enfermedad y en cuanto a la realidad que estamos viviendo. El médico Will Guevara, infectólogo internista, es toda una autoridad para hablar de este tema, así que también le extendemos el agradecimiento por acompañarnos en este encuentro virtual. Jorge, Darío, Daniel, muchas gracias por la invitación, encantado de compartir con ustedes por medio de este espacio virtual y un saludo cordial a todos los que tienen la oportunidad de poder observarnos. Luis Darío Díaz, director de Noticias La Razón, también ha seguido de cerca el comportamiento de esta pandemia en el departamento de Córdoba y nos acompaña en esta mañana. Sí, Jorge, buenos días y buenos días a todos nuestros seguidores, que como usted lo ha dicho, esta es una conversación que hemos dado para darle información, ya que creo que hay algo que se llama el COVID-19 que está llegando muchas veces a nuestra ciudad y hoy es un tema que está de conversación y que más personas que puedan acompañarnos en esta conversación, que personas que tengan conocimiento de este tema. Muchas gracias. Así es, Luis Darío. Queremos comenzar entonces creando una especie de contexto de la situación que estamos viviendo hoy en nuestro plano local, en el departamento de Córdoba. Doctor Haller, ¿qué lectura le da usted a este aumento significativo de contagios en las últimas 3 semanas en el departamento, donde hemos visto no solo un aumento en el número de casos, sino también un aumento en la letalidad por las muertes que se han registrado? Muchas gracias. Yo no quiero dejar pasar el inicio de este conversatorio sin que le demos gracias a quien se lo merece, al Todopoderoso. Quiero que saquemos este minuto antes de empezar para darle gracias a Dios porque nos ha regalado este nuevo día, porque nos ha permitido ver este nuevo amanecer, porque entre bienes y males nos permite estar con salud, tiene a nuestros familiares con bien y le pedimos a Dios Todopoderoso que meta su mano para que ayude a salir adelante a estas personas que en este momento están padeciendo de una u otra manera por este flagelo de la enfermedad. Yo veo con mucha preocupación lo que ha sucedido estas últimas 3 semanas en el país, en el departamento, en la ciudad. Tenemos un aumento exponencial de los casos de contagio por coronavirus. Tenemos un aumento exponencial de los casos graves por el coronavirus y veo con mayor preocupación la indiferencia de una gran parte de la población.
Hay una gran parte de la población pues que sí está haciendo caso, que está tomando las medidas, pero hay una gran parte de la población que todavía no ha entendido lo que está sucediendo. No sé si es que no ha entendido, no sé si es que son indiferentes, no sé si es que no les importa lo que está pasando, pero es una situación bastante grave, y los casos, como lo están mostrando las estadísticas, tienden a aumentar día a día. Bueno, doctor Will Guevara, usted como médico infectólogo internista, conocedor de los efectos críticos que causa esta enfermedad en las personas, ¿qué nos puede contar al respecto de esta situación? ¿Cuál es el grupo poblacional que más está expuesto a los efectos críticos del COVID-19 y cuál es la realidad que hoy se está viendo precisamente en las UCI y en las clínicas de este departamento? Bueno, la realidad es preocupante desde todo punto de vista. Estamos en el inicio del colapso de nuestra red hospitalaria. Hay algunas instituciones en este momento que se están quedando con camas insuficientes, pero sobre todo con personal y talento humano en salud insuficiente para poder atender a todos los pacientes. Eso es una coyuntura que se veía venir, se esperaba. Precisamente el tiempo que nos brindó la cuarentena era para poder fortalecer esa respuesta con el colapso creciente de la atención en salud. Yo creo que si hay algunos puntos que debimos fortalecer y que no se hicieron, y en este momento probablemente vamos a tener un cobro pues en factura sobre aquellos en los que no nos pudimos fortalecer. Les digo que desde el punto de vista infectológico nosotros sabemos de la capacidad de transmisión que tiene ese virus, ya ha sido ampliamente estudiada. Aquí hubo muchas aristas que complicaron y que nos llevaron a tener este panorama, y dentro de esas aristas estuvo una pobre capacidad de respuesta en salud pública. No es desconocido para nosotros que tenemos un sistema de salud que no es muy fuerte en cuanto a la respuesta esperada, en la capacidad de identificar, en la capacidad de responder de forma eficiente como lo exige en el control de una pandemia como esta que estamos cursando. Eso definitivamente va a terminar impactando. Lo que estamos en este momento es tratando de mitigar y organizando una respuesta que nos permita, en la medida de nuestras capacidades, ofrecer definitivamente una atención en salud digna para aquellos pacientes que están infectados con el COVID-19 o con el SARS coronavirus 2. Muchísimas gracias por su apreciación, doctor Guevara. Luis Darío Díaz, usted que ha seguido de cerca la pandemia, ha tenido también preocupaciones, pero queremos también en este espacio enviarle un mensaje esperanzador a las personas de qué se debe hacer para tratar de controlar y ayudar a las autoridades en este momento tan crítico. ¿Qué le quería usted preguntar a estos dos importantes invitados que hoy tenemos en este espacio? Bueno, a mí me parece importante, y creo que la pregunta va enfocada a la información. Hemos visto cómo desde las plataformas de redes sociales mucha gente opina según lo que él cree o que lo que... Deme un segundo. ¿Sí me escuchan? Sí, lo escuchamos perfectamente. Sí, perfecto. Entonces, hay muchos infectólogos, muchos especialistas en redes sociales que se quedan con información que está en redes. Y creo que la información de personas que conocen del tema se queda a veces poca y quizás no es tan amplia. ¿Qué tanto creen que ha afectado esa otra información que no es de personas especializadas a que la gente hoy no se haya cuidado, que hoy la gente no haya conservado y haya creído que esto es una realidad? Empezar respondiendo, doctor Hayer, adelante. Gracias. Mira, este es un factor importantísimo, la influencia de las redes sociales en todos los aspectos de nuestra sociedad, desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista negativo. Desafortunadamente, en este momento en las redes sociales nos quedamos con lo negativo. Hay demasiada influencia de las redes sociales en la opinión de la gente, en el concepto de la gente. Desafortunadamente le estamos creyendo más a las redes sociales que a las recomendaciones de expertos. Le estamos creyendo más a las redes sociales
que a las mismas indicaciones de los infectólogos, que son las autoridades en este caso de esta enfermedad. Le estamos creyendo más a las redes sociales que a la información que saca el Ministerio de Salud Nacional. Le estamos creyendo más a las redes sociales que a la misma realidad. Y eso nos ha llevado a tener un desborde de desinformación, de desconocimiento, de mal comportamiento, de no acatar los protocolos. Y es una ola de desinformación que está causando mucho daño en la población. Esta misma ola de información negativa ha hecho que la gente baje la guardia, ha hecho que la gente no cumpla con los protocolos establecidos, ha hecho que la gente no respete el distanciamiento social, ha hecho que la gente salga al libre albedrío sin ninguna precaución. Y eso desafortunadamente ha hecho que el número de casos se catapulte y estar en este momento viviendo lo que estamos viviendo. Doctor Will Guevara, estamos ante una enfermedad nueva, pero que tiene síntomas muy conocidos y que podrían parecer que quizás no generan alerta o alarma. ¿Qué debo hacer cuando siento síntomas de COVID-19 o asociados, y cuáles son precisamente los síntomas de alarma que me deben llevar a buscar atención médica o especializada? Correcto. COVID-19 o SARS coronavirus 2 es una enfermedad de etiología principalmente respiratoria, que produce sintomatología respiratoria, pero que no es la única sintomatología que puede dar en un grupo de pacientes. También hay descrita sintomatología gastrointestinal. Sucede que los síntomas que se presentan en esta enfermedad se comparten por muchos de los cuadros virales de las vías respiratorias que hemos padecido durante tiempos atrás. Es así como es prácticamente imposible hacer una distinción solamente por sintomatología con muchos de los cuadros virales que desde atrás nos venían aquejando, tipo influenza, tipo cuadros virales por rinovirus, que son virus que usualmente durante los periodos estacionales, en este caso durante el invierno, empiezan a exacerbarse o empiezan a producirse con mayor frecuencia. Por supuesto, como estamos en una situación de coyuntura pandémica frente a SARS coronavirus 2, todo paciente que tenga una sintomatología respiratoria debe ser inicialmente sospechoso frente a ella, pero no podemos perder el norte y debemos conocer, como ya se ha catalogado, como ya se ha socializado, como ya se ha demostrado por los estudios observacionales que hemos hecho y en las series de casos que hemos revisado de aquellos países que han tenido la enfermedad, el gran porcentaje de la población va a tener cuadros leves o incluso puede no hacer síntomas. Hay unas poblaciones especiales que son aquellos pacientes con comorbilidades adicionales. Y les recordamos que cuando hablamos de comorbilidades es mucho más fácil que un paciente de mayor edad tenga comorbilidades, pero incluso pacientes jóvenes pueden tener comorbilidades. En este caso, la obesidad, que es un problema de salud en nuestro país. En este caso, cada vez hay pacientes más jóvenes que padecen de comorbilidades que no resuelven un fenómeno inflamatorio y termina siendo presa de la infección por SARS coronavirus 2 que acelera ese proceso inflamatorio en su organismo. Las recomendaciones para la población es estar atento frente a sintomatología respiratoria que está dada por la presencia de fiebre, la presencia de rinorrea, que es la salida de agüita por la nariz, la descarga posterior, que es el sentir que voy tragando flema, la presencia de dolores a nivel del cuerpo, falta de apetito. Uno de los síntomas cardinales que debe hacernos pensar en que ya hay instalado un proceso que puede ser severo es la disnea, que se define como la falta de aire o la incapacidad que tiene el paciente, ¿verdad?, para poder tomar unas bocanadas de aire en condiciones normales. Cuando un paciente entra en disnea, definitivamente ya hay un proceso inflamatorio a nivel del pulmón, que solamente vamos a poder evitarlo con una observación cuidadosa. Y aquí hago un llamado muy, pero muy específico a todas las entidades prestadoras de servicios de salud. No podemos dejar abandonados a aquellos pacientes que tengan una sospecha de sintomatología respiratoria. Antes decíamos, cuando tengamos una prueba positiva para COVID, démosle unas recomendaciones específicas. El inconveniente en nuestra realidad como país
es que las pruebas frente a COVID están demorando muchísimo. Así que pueden pasar fácilmente 20 días desde cuando iniciaron la sintomatología respiratoria algunos pacientes. Y resulta que la institución prestadora de los servicios termina notificándolo al tiempo de salir positivo a una prueba y durante un tiempo bastante largo quedó sin un seguimiento específico. Estamos en una condición de pandemia que hace más difícil la prestación de los servicios de salud, pero eso no quiere decir que no estamos en la obligación de montar una respuesta que debemos intentar sea efectiva, precisamente identificando e individualizando cada caso para aquellos pacientes que tengan comorbilidades, incluso en el contexto de estar asintomáticos. Muchísimas gracias, doctor Guevara. Luis Darío, usted antes de entrar a la transmisión me decía sobre el tema de la gente que tiene síntomas, pero que le da miedo ir al hospital o le da miedo ir al centro de salud por toda la información que ha escuchado, de que entra y sale positivo por COVID y prefieren quedarse en casa aguantándose los síntomas sin un cuadro febril de 5, 6, 7 días de evolución. Queremos preguntarle al doctor Haller qué opina de este pensamiento, de esta situación y qué mensaje le da hoy a los cordobeses o personas que están en una situación similar, padeciendo síntomas asociados y que prefieren quedarse en casa y no acudir a los servicios médicos. Esta pregunta es muy importante y creo que está enlazada con la respuesta anterior del efecto de las redes sociales. Hay una desinformación generalizada en cuanto a que la gente tiene miedo de ir a las clínicas porque en las clínicas les van a inocular el virus, porque las clínicas están reteniendo los pacientes para supuestamente facturar más y ganar más plata. Yo estoy muy seguro que ningún dueño de clínica, ningún gerente de clínica, ningún gerente de institución de salud quisiera tener ningún paciente hospitalizado por el COVID-19. Estoy muy seguro de eso. Eso es un tabú y una mala información que se ha creado desde las redes sociales. Yo la recomendación que le doy es que tengan un enlace más cercano con su EPS, que es la entidad promotora de salud, es la entidad que responde por la salud de cada uno de nosotros los colombianos. Tan pronto yo identifico que tengo un contacto estrecho con un positivo o una persona sospechosa y llámese contacto estrecho, el contacto a menos de 2 metros, sin los elementos de protección personal y más prolongado de 10 a 15 minutos con una persona positiva o sospechosa, eso se denomina un contacto estrecho. Ante la presencia de un contacto estrecho o ante la presencia de empezar a sentir estos síntomas que muy bien describió el doctor Will Guevara, debo notificar a mi EPS para que la EPS entre en contacto conmigo, defina si me va a hacer la prueba de la PCR en tiempo real y defina una serie de exámenes que además de la PCR se deben hacer en sangre, exámenes que determinan la gravedad que podría llegar a tener el paciente, exámenes que se hacen cada 24, 48 o 72 horas, individualizando cada caso. Y con estos resultados, el médico de la EPS se va dando cuenta si el paciente va mejorando, va empeorando, está estacionario o si hay que remitirlo de manera más rápida a una institución de salud. A la gente le digo que no le tenga miedo a ir a las instituciones de salud. Pase lo que pase, si estás enfermo es mejor estar en una institución de salud que quedarte en tu casa. Hay que perderle miedo a las instituciones de salud. Las instituciones de salud tienen las mejores intenciones de prestar servicio para ayudar a aliviar el sufrimiento de la gente. Tienen las mejores intenciones. Tenemos que quitarnos esa desinformación, tenemos que quitarnos ese tabú, tenemos que creer en nuestros médicos, tenemos que creer que las instituciones tienen buena intención, que los médicos queremos que ninguna persona esté enferma. Tenemos que dejar ese tabú y tenemos que dejar esa desinformación transmitida a través de las redes sociales. Luis Darío Díaz. Porque permítame, tengo una pregunta, pero quiero darle participación a las personas que están escribiendo en este momento en el chat de la transmisión y quiero trasladar una pregunta antes de una pregunta que tengo para el doctor. Dice Julián Ricardo León Avellaneda.
El virus se contagia por superficies, ropa, suelas de zapatos, paredes, etcétera, o por dosis de infecciosa o 0% de carga viral. eh, Hablar con el infectado sin tapabocas. O sea, vemos que se habla del lavado de las manos, del tapabocas, de las medidas para... Sí, ¿cómo es el nivel de contagio que tiene este virus y por qué se toman estas medidas que el gobierno ha anunciado hace mucho? Infectólogo. Ok, claro que sí. Con respecto a los mecanismos de transmisión del virus, nosotros identificamos unos mecanismos eficaces de transmisión y estos van en orden de la contaminación a través de nuestras manos, cuando tocamos superficies inanimadas que se definen fómites, superficies inanimadas capaces de transmitir un gérmenes infecciosos, cuando lo tocamos y con las manos nos llevamos las manos a la boca, a los ojos o a la nariz. La entrada del virus es evidentemente respiratoria. Esto hace necesario siempre proteger nuestra nariz, proteger nuestra boca, pero a medida que se fue avanzando en identificar los mecanismos eficaces de transmisión, nos dimos cuenta que había muchos oftalmólogos que comenzaban a infectarse de una forma fácil y de hecho fueron los primeros personal de salud que estuvo infectándose, fueron uno de los primeros grupos y empezó a atribuirse a la conjuntiva ocular como un medio eficaz de transmisión. Ahora tenemos total certeza de que así es, de tal manera que la forma de transmisión es la manipulación inicialmente con nuestras manos, ¿verdad? A nivel de la boca, a nivel de la nariz y a nivel de los ojos. Pero además de eso hay una transmisión aérea y con esto se ha descontextualizado un poco porque en la actualidad hay una polémica específica sobre si la OMS reconoce que hay una transmisión en el aire, si no hay una transmisión en el aire. Claro que sí, hay una transmisión aérea, pero esta transmisión aérea está dada por las goticas de saliva que puede expeler el contagiado en el momento de hablar, en el momento de toser o durante la realización de algunos procedimientos médicos que se llaman procedimientos generadores de aerosoles y en la que las partículas virales son suspendidas en el aire a una usualmente distancia menor a 2 metros, ¿verdad? Y que si el paciente las expele, las lleva al ambiente y la persona que está en contacto con él no tiene un tapabocas, no tiene un método de protección adecuado, unas monogafas, ¿verdad? Puede caer en alguna de estas mucosas y sencillamente producirse la infección. Si la ropa lo transmite, sabemos que hay superficies que son menos efectivas. Usualmente la ropa, las superficies inanimadas, pueden contener rastros del ADN del ARN en este caso, porque es un virus ARN, del ARN del virus, pero son las manos las que terminan llevándonos el virus a nuestra boca, a nuestra nariz o a nuestros ojos. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es siempre higienizar muy bien nuestras manos. Desde hace muchísimo tiempo sabemos que uno de los mecanismos más eficaces en la prevención de las infecciones es el lavado de manos y se puede optimizar e incluso disminuir el riesgo en un 60 a 70% solamente si nos lavamos las manos. Eso es una estrategia bastante costo efectiva, ¿verdad? Que nos va a liberar probablemente de 10, en una escala del 1 al 10, ¿verdad? De 7 posibles contagios, porque la disminución en la transmisión está cifrada en un 60 a 70%, solamente con el lavado de las manos. Y después, por supuesto, proteger las mucosas, que es la vía de entrada a través de la vía aérea como tal. No hay por qué hacer una discusión sin sentido con respecto a si existe una transmisión en ambientes abiertos. Sencillamente, la transmisión aérea está descrita y por supuesto que va a ser mucho mayor en aquellos ambientes que son cerrados. Va a ser mucho menor en aquellos ambientes que son abiertos. Doctor, ahí entonces entra, creo que el punto es la permanencia de este virus en el tiempo. ¿Cuánto es la duración? Porque hablan de 48 horas, hablan de 3 horas, y creo que ahí está el punto de discusión. Depende del tipo de superficie.
por lo menos. Hay superficies como el acero, como el aluminio, en el que el virus puede estar entre 3 a 5 días. Hay superficies como el cartón, en el que el virus puede estar menos de 24 horas, en algunas series lo fue descrito, o menos de 48 horas. Dependiendo del tipo de superficie, el virus puede permanecer allí. Por supuesto, la gran mayoría de los virus encapsulados son bastante lábiles a las condiciones del ambiente. Esto es, estos virus se inactivan al momento de quedar en el ambiente expuesto durante un tiempo específico. Se ha estudiado que temperaturas superiores a 28 grados y entre 28 y 32 grados pueden hacer que la duración del virus, ¿verdad?, cambie. Para aquellas temperaturas superiores a 32 horas, incluso en superficies en las que puede durar hasta 5 días, se puede reducir a 24 horas. Para aquellas en temperaturas que tienen menos de 28 grados, entonces puede incrementarse el tiempo de latencia de esa partícula viral en esa superficie. Pero es clave que las condiciones de desecación del ambiente tienden a desactivar el virus, sobre todo en climas cálidos. Muchísimas gracias, doctor Luis Darío. Hay muchas preguntas de las personas a esta hora en el chat, pero más que todo enfocadas al tema de síntomas, diagnósticos y cuidados, y nos gustaría enfocarnos en esos tres aspectos. Pero hay una que me llama la atención y podríamos darle la palabra al doctor Haller para que nos explique qué diferencias hay entre un caso sospechoso y un positivo. Me dice la persona que pregunta que al parecer hay falencias en esos conceptos y por eso la comunidad no los entiende. ¿Podría usted, por favor, hacernos la diferenciación entre ambos conceptos? Sí, el caso, la pregunta es ¿cómo diferenciar un caso positivo de un caso sospechoso? Correcto. El caso sospechoso en este momento de la pandemia es todo paciente que presente los síntomas de los cuales ya hemos conversado y hemos descrito ampliamente en esta charla, pero vale la pena recordarlo. ¿Qué síntomas son sospechosos en este momento de la pandemia de infección por SARS-CoV coronavirus? Fiebre, malestar general, escalofrío, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida del olfato. La pérdida del olfato es un síntoma muy sutil, mucha gente no se da cuenta de manera temprana, pero es un síntoma muy característico de la enfermedad. Ahora, estos síntomas los podría dar prácticamente cualquier gripa, cualquier virus que dé una gripa, cualquier influenza o cualquier otro tipo de virus que dé una gripa o una gripa fuerte, sobre todo en esta época de lluvia en la que estamos nosotros en nuestro departamento. Lo que pasa es que en este momento de la pandemia, como la infección más frecuente es la del coronavirus, tenemos que pensar que el paciente tiene coronavirus. Y el caso confirmado es solamente el que tiene la prueba de PCR positiva para el SARS-CoV coronavirus. O un paciente que además de la sintomatología empeore en su evolución, aunque la PCR sea negativa y el paciente está hospitalizado y tiene otros exámenes positivos, como los exámenes de sangre que hemos conversado, como la radiografía, como la tomografía, ese paciente ya será muy sospechoso para coronavirus. Pero eso es un contexto diferente, eso ya en el contexto hospitalario. En resumen, para la gente que está en la casa, cualquiera de estos síntomas gripales lo hace sospechoso para el coronavirus. Y la única manera de confirmarlo es haciendo la prueba para PCR en tiempo real. Esa es la diferencia. Jorge, sí, yo voy con una pregunta con el doctor Will. Y en el país venimos hablando de la alta ocupación de UCI que hay en el país. El departamento de Córdoba no es ajeno, estábamos trabajando con un 90, un 94% de ocupación UCI. Y quiero preguntarle al infectólogo, ¿cuándo se hace necesario que un paciente de COVID pase a una unidad de cuidados intensivos, como dice UCI? ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan a nivel del cuerpo para que ese paciente ya necesite ser trasladado a una cama UCI? De acuerdo, las complicaciones, en virtud de que esto es una enfermedad con prevalencia de sintomatología respiratoria, las complicaciones van a estar asociadas a falla ventilatoria.
Esto se hace presente cuando hay una incapacidad de suplir la función normal que el cuerpo desarrolla con oxigenar nuestra sangre o nuestro organismo, ¿verdad?, a través de los pulmones. Y sencillamente se da porque hay una inflamación tan severa a nivel de los pulmones que empieza a alterarse el intercambio gaseoso. Nosotros en los pulmones tenemos una función básica para todos los organismos, ¿verdad? Y es la de oxigenar nuestra sangre y transportar esas moléculas de oxígeno a todas las partes de nuestro sistema endógeno. Cuando eso empieza a afectarse porque hay una inflamación severa, empiezan a haber condiciones críticas. Pero nos hemos dado cuenta que no solamente parte de un compromiso respiratorio, sino que COVID puede también montar una respuesta inflamatoria sistémica que va más allá de los pulmones y que puede hacer que se generen trombos en muchas partes del cuerpo y que puede hacer que fallen los riñones y que puede hacer que falle el corazón y que pueda hacer que falle nuestro sistema nervioso central. Entonces estamos hablando de un proceso que inicialmente comienza como un cuadro respiratorio, pero que termina teniendo una afectación multisistémica. La necesidad de cuidado crítico, en este caso, la necesidad de traslado a UCI es la de hacer un soporte avanzado por una condición que compromete seriamente la vida del paciente. Y en eso empezamos a notar que cuando estos pacientes se inflaman mucho, comienza a bajar su saturación de oxígeno, que es una medición específica que tenemos para saber si la concentración es adecuada para mantener las funciones de nuestro organismo. Cuando eso sucede, empiezan una cascada de eventos que terminan con el compromiso multisistémico. Esto se hace a través de la observación médica continua. Vuelvo y repito y quiero ser muy enfático con esto. No todos los pacientes que tienen COVID van a presentar manifestaciones severas de la enfermedad, pero sí es necesario identificar de forma temprana cuáles pacientes por sus comorbilidades asociadas van a tener mayor riesgo o mayor chance de complicar su condición para hacer un tratamiento eficaz en el momento oportuno. Y esto es dar el soporte adecuado, ¿verdad? Y obtener las alternativas de manejo que hasta el momento la ciencia nos ha dado. Doctor Will, bueno, hemos tenido en estos momentos varias preguntas enfocadas al cuidado o manejo del paciente. Nos gustaría preguntarle al doctor Hajer, ¿cómo debe manejarse un paciente que tenemos pues ya confirmado con COVID-19 y que está en casa porque está desarrollando síntomas leves? ¿Cómo es el cuidado del paciente en casa? Y también, si nos pudiese usted, por favor, ampliar información con respecto a qué hacer cuando esta persona tiene algún tipo de comorbilidad. Bueno, muchas gracias. El tratamiento del coronavirus tiene una fase previa que es la prevención. Es lo más importante en este momento. Y en este momento de la pandemia tenemos que concentrarnos en la prevención de la transmisión del virus. En este momento, cualquier persona que esté caminando por las calles de la ciudad puede ser positivo para coronavirus y no saberlo. Entonces, en este momento de la pandemia, tenemos que volvernos asociales, tenemos que volvernos antipáticos y eso va en contra de la naturaleza de nuestra manera de ser. Nosotros los colombianos, los costeños, los monterianos, nos gusta mucho saludar, nos gusta mucho compartir en la esquina, nos gusta mucho compartir un café, nos gusta mucho reunirnos a conversar y hablar. En este momento tenemos que hacer un esfuerzo gigante en contra de esa manera nuestra ser que llevamos en la sangre y tenemos que volvernos asociales, tenemos que volvernos antipáticos, no tenemos por qué estar saludando y juntándonos con la gente. Tenemos que, la primera medida es quedarnos en casa. Si tenemos que salir por algún motivo laboral o de fuerza mayor, mantener la distancia mínima de 2 metros entre persona y persona. En este momento no es el momento para andar de afán, corriendo, queriendo estar de primero en la fila. No, mantener la distancia, mínimo 2 metros. Utilizar los tapabocas, es una medida sencilla. Aléjate de la gente, usa tapabocas,
no te toques la cara, lávate las manos. Esa es la primera medida para el tratamiento del COVID-19, que es la prevención. Una vez en casa, si te sientes alguna de estas sintomatologías de la que ya hemos hablado, la primera medida que tienes que tomar es aislarte. Aislarte en tu habitación, en tu cuarto, no hacer contacto ni con tu esposo, ni con tu esposa, ni con tus hijos, mucho menos con tus padres, con las personas de edad. Aislarte completamente hasta que ese síntoma vaya pasando. Lo siguiente que tienes que hacer es notificar a tu EPS. Todo el mundo debe tener a la mano el teléfono de la EPS. Todas las EPS tienen un teléfono y tienen un equipo de respuesta donde te guían qué hacer una vez tú tienes la sintomatología. Ellos con su equipo de infectólogos y epidemiólogos analizan el caso y toman la determinación de si te van a mandar a hacer la prueba en 1, 2, 3, 4, 5 días. No es cuando yo me quiera hacer la prueba, es cuando se debe hacer la prueba para que aumentemos la sensibilidad diagnóstico de la prueba. Y una vez la EPS te tenga identificado, te manda a hacer exámenes de seguimiento y va identificando cómo va tu evolución, combinando la sintomatología con los resultados de los exámenes y van identificando en qué momento debes ir a la clínica. ¿Qué debes tomar en casa? ¿Qué debes tomar en casa? Medicamentos para la sintomatología que tienes. Si tienes fiebre, tómate antipiréticos como el acetaminofén. Si tienes escurrimiento nasal, si tienes estornudadera, puedes tomar algún antihistamínico como una loratadina. Si tienes malestar general, bañarte también sirve para bajar la fiebre. Entonces son estas medidas que llamamos medidas generales en casa. Es muy importante la hidratación. Mantener el cuerpo bien hidratado es fundamental, no solamente en el coronavirus, sino en todas las enfermedades virales. Y la otra medida importante es el reposo, darle a tu cuerpo reposo. Cuando estás aislado no te vas a poner a hacer ejercicio, no te vas a poner a hacer esfuerzos grandes, te quedas en tu cama, te quedas aislado, te sientas, te acuestas, nada de estar haciendo esfuerzo. Entonces esas son las medidas que hay que tener, eso es lo que hay que hacer. Por Jorge, aquí, veo Darío, pregunta. usted quiere Sí. leer alguna de las preguntas. Hay dos también enfocadas en el tema Sí. de manejo del paciente, Darío. Sí, y mire que algo que me parece interesante acá de las preguntas que veo es el tema con las mujeres embarazadas o personas que tienen otras patologías. ¿Cómo es el tratamiento que se debe dar acá en otras patologías y personas embarazadas, doctor Will? El tema del tratamiento es un tema bastante álgido. Yo creo que aquí se resumen muchas cosas. Primero, en un mundo globalizado con redes sociales, la desinformación pulula. La cantidad de fake news que hemos visto aparecer han hecho que la medicina especulativa gane terreno frente a el método científico real, que es como nos formamos cada uno de los médicos que tratamos de hacer ciencia. Con respecto a eso, yo tengo que ser muy enfático y decirle a todas las personas, no hay un tratamiento que pueda prevenir la progresión de una forma leve a una forma grave de la enfermedad. Lo que en este momento conocemos es que debemos identificar a aquellos pacientes que vayan teniendo una comorbilidad asociada, esto es, un fenómeno inflamatorio en forma de enfermedad que no esté controlada, puede ser diabetes, puede ser hipertensión, puede ser obesidad, puede ser una enfermedad oncológica, un tumor, puede ser una condición de inmunosupresión, o sea, de defensas bajas, los pacientes con infección por VIH, puede ser tratamientos que disminuyan la calidad o el funcionamiento de nuestras defensas, ¿verdad? Que lo utilizamos mucho en algunos pacientes con enfermedades reumatológicas como la artritis. Entonces, estos pacientes son un blanco primordial a los que hay que hacerles un seguimiento muy estricto con unas variables que nos permiten a nosotros conocer si ese paciente tiene un riesgo de una progresión mala. No hay un tratamiento para evitar esta progresión. No hay profilaxis en la actualidad. Profilaxis significa el emplear medicamentos
para prevenir inicialmente el contagio, o incluso cuando ya el paciente ya tiene un contagio establecido, dar medicamentos para prevenir que la enfermedad progrese a formas graves. Afortunadamente nuestros niños muestran muy bajas tasas de compromiso, sobre todo porque el receptor por el que entra el virus se encuentra pocamente sobreexpresado en alguna de las superficies de ellos, en una de las superficies de su cuerpo, ¿verdad? Las mujeres embarazadas no están teniendo una enfermedad severa distintas a las no embarazadas. O sea, tanto embarazadas como no embarazadas tienen probablemente la misma calidad o cualidad al momento de la respuesta inmune. No es que se compliquen más las embarazadas, pero por supuesto, por el hecho de tener un embarazo en curso, son pacientes en los que se hace un seguimiento mucho más estrecho. Yo acá le hago un llamado a todos los colegas para que en este momento nosotros confiemos en la aplicación del método científico, para que nosotros tratemos de validar las recomendaciones que se han dado por expertos, para que no caigamos presa de la medicina especulativa, porque eso termina siendo mucho más daño que beneficio. El miedo es muy buen vendedor, pero muy mal protector. Muchísimas gracias, doctor Will. Precisamente hay muchas preguntas con respecto a ese tema de los medicamentos. Nidia Gómez pregunta si existe algún riesgo de tomar aspirina en pacientes que estén con sospecha de COVID-19 o con un diagnóstico confirmado. Creo que es una de las tantas cosas que se ven en redes sociales con respecto a los medicamentos, y creo que el consejo principal es evitar automedicarse, consultar al médico. Sin embargo, ¿qué riesgo hay de utilizar aspirina en pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID, doctor Hayer? Muy buena la pregunta. Somos una sociedad donde nos gusta seguir las recomendaciones de la vecina, de la tía, del primo, del conocido, de alguien que tuvo la enfermedad. Pero somos de igual manera una sociedad que no nos gusta seguir las recomendaciones médicas. La aspirina tendría un objetivo de tratar de evitar que la sangre se coagule, dado que uno de los efectos en el organismo de este virus es que aumenta la coagulación de la persona enferma. Pero para tomar la determinación de si un paciente se le colocan medicamentos, que se llaman medicamentos anticoagulantes, en los resultados de unos exámenes que se hacen diariamente a los pacientes que están hospitalizados. Ni siquiera se le coloca a todos los pacientes que están hospitalizados, ni siquiera se le coloca a todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Es una decisión individualizada que se toma analizando el caso de cada paciente, y ese análisis lo hacen los médicos tratantes, el internista, el infector, el intensivista. Se reúnen y toman las mejores decisiones para los pacientes. Tomarse una aspirina al día no tiene ningún efecto sobre la evolución de la enfermedad. Eso no se ha probado ni se ha comprobado. Por el contrario, pues puede tener el efecto adverso de la ingesta crónica de este tipo de medicamentos, que es el ácido acetil salicílico, sobre la mucosa gástrica, ocasionando una gastritis, ocasionando un sangrado gastrointestinal y empeorando la salud de la persona. Esta pregunta la escuchamos muy a menudo, y es: ¿qué tiempo dura el COVID-19 en una persona? Y además, si este puede repetir en la persona. Y una de las preguntas que también nos hacen hasta ahora. Correcto. El tiempo promedio de la sintomatología va a depender de si la persona tuvo una forma leve o pudo tener una forma complicada. La sintomatología puede ir desde 2 a 14 días cuando comienza el contagio. En promedio 15 días es lo que usualmente una persona está produciendo aclaración del virus, y además de eso resolución de la sintomatología completa. Pero por supuesto, si aquella persona desarrolló una forma severa de la enfermedad,
esto puede demorar un poco más, en virtud a que la inflamación, que es lo que termina comprometiendo al paciente, porque hay que ser claro, COVID en realidad lo que hace es un estímulo a nuestro sistema inmunitario, un sistema inmunitario que no lo conocía porque es una enfermedad nueva, es una enfermedad que pasó, inició como una zoonosis y pasó, ¿verdad?, la barrera al ser humano, y se encuentra con un cuerpo que no lo conocía y que no puede montar de forma inicial una respuesta inmunológica o inmunitaria eficaz, de tal manera que lleva su curso natural y cuando el cuerpo lo reconoce, desarrolla una respuesta inflamatoria para tratar de contenerlo, pero esa respuesta inflamatoria se puede terminar desbordando. Entonces, sintomatología, puede el 80% de las personas no tener nada o algunos tener síntomas muy leves. Esos síntomas pueden durar en promedio de entre 48 horas, puede durar 5 días, 7 días, pero por mucho tiempo, más o menos 2 semanas, en los que ya empieza a haber aclaramiento completo y la sintomatología desaparece. Esto no se diferencia de los cuadros virales que antes nos han infectado. El tiempo de prodromo de síntomas de una enfermedad viral por influenza, por un rinovirus, por un virus sincitial respiratorio, por un adenovirus, por coronavirus especies, porque hay más coronavirus distintos al SARS, es de la misma familia, pero es un integrante distinto, ¿verdad? Todos esos virus producen una sintomatología que puede ir entre 72 horas a 5 días, máximo 7 días, después de eso comienzan a decaer, pero tomamos un tiempo de 2 semanas porque después de que se va la fiebre, después de que se va la sintomatología respiratoria, el paciente puede quedar con mucho cansancio, como si hubiera hecho una actividad física importante, dolor en el cuerpo, falta de apetito, y eso puede demorar aproximadamente 10 a 14 días, asociándolo con un síntoma que ha sido muy recurrente y que es la falta del olfato. Muchísimas gracias, doctor Will. Jorge, permítame, y la segunda pregunta es, ¿puede o no puede repetir en una persona? Correcto. Hasta ahora no tenemos evidencia de que el coronavirus repita. Hubo una alerta muchas veces al momento de analizar información. Yo lo que pienso es que se descontextualiza y cuando la información no es manejada por expertos, pues se deja una interpretación que puede ser errónea. Tuvimos un gran número de pacientes, que está descrito en todas las series mundiales, en los que las pruebas de PCR, inclusive después de ser negativas, volvían a positivizarse. Hoy sabemos que una PCR positiva en el contexto de un paciente que ha mejorado su sintomatología no significa que ese paciente tenga una enfermedad activa e incluso no significa que ese paciente pueda ser transmisor. De tal manera que la información que por el momento manejamos y tenemos, esto yo lo digo con conocimiento de causa y es sencillamente en el análisis de toda la información académica que juiciosamente hemos realizado desde la Asociación Colombiana de Infectología, la generación de anticuerpos que son de tipo IgG es un anticuerpo específico que muchas de las personas se han familiarizado con ellos por esta pandemia, porque es una de las dianas de las pruebas rápidas que hay en la ciudad y en el país y en el mundo. La formación de anticuerpos IgG puede darse a partir de la semana 14 y pareciera tener un efecto protector, aunque hay que aclarar que no todos los pacientes producen anticuerpos neutralizantes. Sí, eso es importante y aparece relacionado en el último consenso, en la última actualización de la Asociación Colombiana de Infectología, pero no tenemos evidencia para reconocer una reinfección. Muchos de los casos que fueron catalogados como reinfección eran sencillamente pacientes que tuvieron una PCR muy, pero muy positiva durante mucho tiempo. Tengo contexto de pacientes que han tenido 8 semanas, o sea, 2 meses con PCR positiva y que se catalogaron o se sospecharon como pacientes con reinfección, pero realmente es un aclaramiento tardío del virus que no implica ni actividad infecciosa ni probabilidad de contagio. Entonces, esos pacientes no requieren un aislamiento adicional y ya eso está dentro de las últimas recomendaciones que nosotros hemos ofrecido.
Muchísimas gracias, doctor Will. Luis Darío, hay muchas preguntas, pero ya ese tema lo habíamos tocado al principio, que es la sintomatología. Los invitamos a que puedan, por favor, escucharla para seguir avanzando con los temas que tenemos pendientes. Sin embargo, hay una que quiero dirigirle al doctor Haller porque nos han preguntado mucho con respecto a un medicamento que se ha vuelto muy mediático, conocido como la ivermectina. Mucha gente lo está utilizando. ¿Qué es? ¿Por qué se está usando? ¿Qué beneficios comprobados tiene sobre el tema del COVID-19 y cuáles son sus riesgos también de aplicación? Excelente pregunta esta de la ivermectina. La ivermectina es un fármaco que está aprobado, es un antiparasitario que está aprobado y es ampliamente y reconocido para el tratamiento de la estrongiloides y la onicormicosis. ¿Qué es lo que sucede con la ivermectina? Con la ivermectina se hizo un estudio in vitro, es decir, un estudio experimental donde se notó que a altas dosis de ivermectina, la ivermectina inhibía la replicación del virus coronavirus. Pero este estudio no se ha podido llevar en la práctica en los humanos porque la dosis que se utilizó en este estudio experimental, que no fue hecho en seres humanos, la dosis que se utilizó de ivermectina, la dosis de la ivermectina en humano. Es decir, todos los medicamentos tienen un rango de dosis que se pueden dar en el ser humano. Una dosis mínima para que sea efectivo y una dosis máxima para evitar la toxicidad y el daño del medicamento sobre otros órganos del organismo. Entonces, la dosis que se utilizó de ivermectina en este estudio, que no fue realizado en humanos, está muy por encima de la dosis de seguridad que se puede en humanos. En el de la pandemia, muchísimas veces de manera automedicada para tratar de prevenir o intentar tratar el coronavirus. Pero en realidad no es un tratamiento que sea efectivamente demostrado tratamiento del coronavirus. Ya en ese sentido hay muchos médicos que están formulando la ivermectina, pero ya en este sentido, en este caso, que se llama pues responsabilidad médica, que es responsable de qué le formula a su paciente y de qué no le formula, mientras que el médico se mantenga dentro de los rangos de dosis de seguridad, pues la ivermectina no le va a causar daño al paciente. Lo va a dejar purgado, no le va a dar hongos, va a evitar otras infecciones por hongos, pero no le va a evitar, le va a prevenir la infección por coronavirus. Jorge, y me gustaría conocer la opinión del doctor Will con referente a este medicamento también. Bueno, completamente de acuerdo con lo que el doctor Daniel expresa. Yo les voy a tratar, les voy a intentar porque definitivamente estos espacios es para poder conocer la opinión y cómo pensamos los expertos y cómo se hace medicina a lo largo de la formación de todos los colegas que juiciosamente pues están aportando en esta pandemia. Pero venga, les cuento, para nosotros apoyar el uso de un medicamento específico debemos atenernos a algo que se llama el método científico. El método científico tiene varios pasos que son la observación, la hipótesis, la experimentación, la teoría y las conclusiones. Todo lo que esté por fuera del método científico muchas veces no tiene una validación real. Dar medicamentos en humanos para un fin específico debe haber surtido los pasos del método científico porque si no terminamos haciendo algo que se llama medicina especulativa. En este orden de ideas, utilizar ivermectina no está registrado dentro del método científico. De hecho, solamente en Centroamérica y solamente en Sudamérica es donde hemos empezado a utilizar la ivermectina, pero con unos vicios a nivel de su uso. Y creo que el doctor Daniel se los explicó. Lo primero,
La ivermectina fue realizada en un estudio por fuera del cuerpo humano, esto se llama in vitro, en unas condiciones de laboratorio específica en la que se ofreció una dosis bastante alta que inhibió la replicación del virus. Para yo ponerlos en una idea en contexto, la dosis que se utilizó fue 100 veces mayor a la dosis que está aprobada en humanos. ¿Sí? Eso plantea ya un inconveniente técnico y es, la ivermectina está aprobada, como bien lo dijo el doctor Daniel, para el manejo de la estrongiloides, que es una parasitosis, y de la oncocercosis o ceguera de los ríos, que es otra parasitosis. Y la dosis máxima está 100 veces menor a la aprobada en el estudio. Yo no puedo administrar una dosis a mi acomodo porque estaría infringiendo la recomendación del estudio en donde se realizó. Y dice que es una dosis X que fue la que mostró la inhibición del virus. Ya por allí eso va un poco viciado. Si ustedes revisan la calidad y la cantidad de información de las sociedades científicas, todas son al unísono, llevan a una sola conclusión y es la no recomendación de la ivermectina fuera de los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Eso qué significa en español? Significa que si yo quiero saber si funciona o no, yo puedo darla siempre y cuando me atenga a las dosis aprobadas y además de eso, siempre y cuando le explique claramente al paciente y a la unidad sanitaria de cada uno de los países, en este caso al INVIMA, que es la entidad regulatoria, me apruebe un ensayo clínico, ¿verdad? Y yo les diga, voy a estudiar el efecto de este medicamento en un grupo de pacientes. Porque la única forma de saber si funciona o no es hacer un estudio clínico bien diseñado, que nos aporte a nosotros una evidencia irrefutable y objetiva de que ese medicamento funciona. Eso en este momento no ha sido posible con ivermectina y solamente en Centroamérica, solamente en Suramérica apareció el protocolo Catracho, aparecieron una serie de protocolos sin una evidencia científica que pueda sustentar su uso. Entonces, mi concepto con respecto a la ivermectina es que no tiene ninguna evidencia que justifique su uso. Y yo sí quiero llamar la atención en algo específico. Todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, aunque tengan perfiles de seguridad amplios, tienen efectos adversos. Y aunque los efectos adversos sean bajos, es una obligación ética considerar esos efectos adversos en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros como médicos de ofrecer un evento adverso en un paciente utilizándolo para un fin del que no se ha demostrado, pero que además de eso lo estoy utilizando a una dosis supremamente baja. Me parece que allí el riesgo supera el beneficio y eso es antiético a mi modo de ver. Por supuesto, respeto la opinión de muchos colegas que han sido proclives a utilizarla, pero es importante que ellos aclaren que cuando la utilizan lo hacen en el marco de un ensayo clínico aleatorizado y que eso no se descontextualice, porque aparecieron las entrevistas con el personal sanitario en Cali, en donde dice que lo van a comenzar a utilizar, pero muchas veces se omite que lo van a empezar a utilizar en el marco de un ensayo clínico. Eso cambia todo. Así que debe haber una recomendación oficial que diga que en marco de ese ensayo clínico se utiliza, pero que no está recomendado como una medida estandarizada para todos los pacientes. Porque es que, como bien lo explicó Daniel, tomar aspirina tiene sus contraindicaciones y tiene sus efectos adversos. Tomar ivermectina también. Hay toxicidad por ivermectina. Hay convulsiones relacionadas a uso por ivermectina. Entonces, aunque sean bajas, el hecho de que estén presentes desde el punto de vista ético nos obliga a dar una información que esté siempre apoyada en academia, no Doctor, en la prisa de la incertidumbre y la especulación. doctor, permítame llamar esta pregunta ahí en el tema de la automedicación o uso de ivermectina en menores de edad, en niños. ¿Cuáles son los efectos que puede causar en los menores? La ivermectina es un fármaco ampliamente utilizado para el manejo de muchas ectoparasitosis y parasitosis. Yo no tengo mucha experiencia en niños, yo soy internista, infectólogo, me dedico exclusivamente a los adultos,
pero lo que te podría decir es que el margen de seguridad es amplio, pero aún así hay descrito efectos adversos que van desde el punto de vista de convulsiones, desde el punto de vista de hepatotoxicidad, desde el punto de vista de intolerancia al medicamento, reacciones de hipersensibilidad, etcétera. Eso puede pasar, no es un fármaco libre de efectos adversos. Entonces yo siento que aquí muchas veces por la premura yo soy de una consigna y es la carrera trae cansancio. Hay una frase que aquí ha cobrado una importancia absoluta y es atribuida a Napoleón, es atribuida a Enrique VII, pero dice, vísteme despacio porque tengo prisa. Las decisiones en estos momentos álgidos tienen que ser más responsables, sobre todo los que tenemos una posición de poder, en este caso bien entendida frente a la comunidad. Porque es que si yo como médico salgo diciendo que voy a utilizar un medicamento, la comunidad me cree. Entonces yo hago un llamado de acto de responsabilidad para poder decirle a los colegas, confiemos en el método científico. Si se va a dar ivermectina, entonces que sea en el marco de un ensayo clínico, pero hay que aclararle al paciente que no hay ninguna evidencia en este momento demostrable que la vincule con tasas de recuperación en pacientes, con tasas de prevención en enfermedad complicada por coronavirus, con tasas de profilaxis, que es prevención de que se infecte. Entonces, eso debe ser muy claro, muy claro. Y por eso no se toca más en el consenso nacional, más allá de unas indicaciones específicas. Es que eso tiene también unas características que nos puede llevar a desabastecimiento de un fármaco que sí nos puede ayudar en algunas otras circunstancias. Me explico. A los pacientes que se les da esteroides que en este momento han demostrado disminuir la muerte, la cantidad de muertes en los pacientes que tienen enfermedad severa, yo cuando les doy 10 días de esteroide los dejo susceptibles a parasitosis. Entonces allí sí tengo que utilizar ivermectina para una condición que se llama síndrome de hiperinfección, que es producido por un parásito que se llama Strongyloides stercolaris. Pero entonces fíjense ustedes que empieza a desabastecer el uso de un producto y nos vemos comprometidos en la utilización para lo que sí se ha probado y para lo que sí ha demostrado evidencia. Por eso la automedicación es tremendamente deleteria, es dañina. Ustedes deben como comunidad confiar en los expertos. Yo miro con preocupación que ahora mismo se le da más validez a la medicina especulativa y a la medicina de opinión que a la medicina de expertos, que hacen una revisión sistemática y cuidadosa de la evidencia disponible. Yo soy un creyente defensor de esa medicina. Donde no hay método, no hay ciencia. Así es, y este espacio es precisamente para eso, no es un espacio para automedicarse ni responder a preguntas de qué medicamento debe tomar si tiene tal síntoma. Estamos escuchando la voz de un experto, un médico infectólogo internista, conocedor de la materia, y la recomendación es no se automedique, no hay que ahora a las ligeras utilizar la ivermectina como si se tratara de un jarabe. Es un fármaco específico, tiene contraindicaciones y lo mejor es seguir la recomendación de personal médico especializado. Muchas gracias, doctor Will, por su participación. Estamos ya llegando a la fase final de este conversatorio virtual y queremos terminar precisamente con el tema de las pruebas. Luis Darío, mucha gente pregunta por el tema de las pruebas, cómo me debo practicar una prueba. Hay diferentes pruebas hoy, pruebas rápidas y pruebas PCR. Nos gustaría en este segmento final despejar algunas dudas con respecto a ese tema. Si tuve contacto estrecho con un paciente positivo de COVID-19, ¿cómo debo proceder para la práctica de la prueba, doctor Hayer? Muy buena pregunta esta de las pruebas, porque vamos a lo mismo que hemos dicho, todo el mundo quiere coger y hacer una práctica de la medicina personalizada a su propio juicio o a su propio criterio. Tenemos que tener en cuenta que las pruebas no son 100% específicas ni son 100% sensibles. Por lo tanto, yo tengo que buscar el mejor momento para hacer una prueba para aumentar el porcentaje de rendimiento de esa prueba que me voy a hacer.
y para esto hay que tratar de entender un poco el comportamiento del virus y el comportamiento de la enfermedad. Si yo identifico que hoy tuve un contacto estrecho con una persona positiva, mi conducta no debe ser salir corriendo para una urgencia para que me hagan una prueba de PCR o una prueba rápida inmediatamente, porque con toda seguridad esa prueba va a salir negativa. Hay que esperar primero que el virus empiece a hacer su replicación y su incubación. Eso dura entre 3 a 5 días. Por lo tanto, la prueba antes de esa época, si el paciente está asintomático, no tiene caso realizarla porque con toda seguridad va a salir negativa. Si el paciente empieza a desarrollar síntomas, en ese momento sí se debe realizar la prueba de la PCR en tiempo real, que es la prueba reina diagnóstica de la enfermedad. Las pruebas rápidas que llaman son pruebas que miden unos productos en la sangre que se llaman las inmunoglobulinas, que son unos elementos de respuesta de defensa ante la agresión del virus. Entonces, en este caso se miden dos inmunoglobulinas, una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina M, que es de respuesta más rápida, y luego la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G es de aparición tardía. La inmunoglobulina M empieza a aparecer en el organismo después del día 7 a 10 de la infección. Por lo tanto, si yo entro en contacto ahora y mañana me hago una prueba rápida, la prueba rápida va a ser negativa, ¿verdad? Entonces yo tengo que esperar los tiempos de la enfermedad, tengo que entender cómo se replica el virus, cómo se comporta el virus, para qué momento me hago la prueba para aumentar el rendimiento diagnóstico. Por eso la decisión de la prueba no debe ser tomada por el paciente en base de lo que él piensa, en su angustia, en su miedo. No. Tan pronto yo tengo un contacto positivo, tan pronto yo tengo sintomatología, me tengo que comunicar con mi EPS. La EPS hace el análisis del caso individualizado y toma la decisión de en qué momento es el ideal para realizarse la prueba, la PCR o la prueba rápida. Y esta prueba rápida, si sale positiva la prueba rápida, debe haber una prueba confirmatoria que es la PCR. La prueba rápida por sí sola no hace diagnóstico de coronavirus. La prueba rápida por sí sola no hace diagnóstico de coronavirus. Y aquí entra una responsabilidad inmensa de las EPS y del sistema de salud colombiano, en que tenemos que aumentar y tenemos que ser más eficientes y eficaces en la realización de las pruebas cuando hay que hacer las pruebas, porque muchas veces se está viendo que se notifica a la EPS se demora en hacer la prueba y se demora en tener el resultado, ¿verdad? Entonces, la recomendación es no correr a los laboratorios a hacerse las pruebas porque yo tengo un contacto positivo o porque tuve una tos. No, la recomendación es notificar a la EPS para que en conjunto se tomen las decisiones de cuándo hacer la prueba y qué prueba realizar. Yo le pediría al doctor Will, que es más experto en este campo, pues que nos complemente esta respuesta de las pruebas. Por supuesto, doctor Daniel, yo creo que lo explicaste en síntesis muy bien. Yo solamente aportaría, recuerden que las pruebas dependen de algo que se llama la cinética de la infección, que significa los periodos de tiempo que van sucediendo durante la entrada del virus al cuerpo, ¿verdad? Y su posterior aclaramiento. Es así que antes del día 10, tener la posibilidad de hacer pruebas rápidas nos va a representar un sesgo importante. El 80% de esas pruebas pueden salir negativas y sencillamente no descartan que no tenga la infección, pero fue porque se lo hice en el tiempo en el que el cuerpo está en un periodo que se conoce como periodo de ventana. En ese no se generan anticuerpos de forma inmediata, ¿verdad? Así que es muy probable que me pueda dar un falso negativo. Estas pruebas son de interpretación. Antes de los 10 primeros días, el método estándar de confirmación es la PCR, que es un diagnóstico molecular. Y aquí explicarles algo muy sencillo.
Yo hago diagnóstico de coronavirus de dos métodos. Un método que es indirecto y es buscar los anticuerpos que mi cuerpo produce frente al virus, y un método directo que es buscar el genoma del virus, el esqueleto del virus. Por supuesto, buscar el genoma del virus va a tener mucha mayor capacidad para identificar de forma efectiva a los infectados, porque estamos viendo al virus, mientras que los anticuerpos dependen de una respuesta corporal, y esa respuesta corporal puede tardar incluso entre un paciente y otro. Así que antes del día 10 del inicio de los síntomas, o sea, cuando inician los síntomas y hasta el día 10, la PCR tiene la mayor utilidad. Después del día 10 y más exactamente entre el día 14 y el día 20, las serologías, que son las pruebas de anticuerpo, tienen mayor especificidad y sensibilidad. Entonces, ese es el llamado. Hay que interpretarlos de acuerdo al rango de tiempo de la cinética de la infección, porque podemos tomar decisiones erróneas, inadecuadas e interpretaciones inadecuadas si lo hacemos en el periodo de tiempo en el que no están indicadas. Y otra cosa que quiero aclararles, yo quisiera decirles que la posibilidad de que las pruebas no se equivoque es inexistente o muy baja. Nos hemos dado cuenta que no. Una PCR negativa en un paciente con alta sospecha no excluye la infección por coronavirus. Luego yo tendría que repetirla. Unas pruebas rápidas negativas en un paciente incluso asintomático o que no ha desarrollado o con sintomatología específica respiratoria no excluye que no pueda el paciente estar contagiado. Entonces, esto siempre es de análisis de contexto. Las pruebas son una herramienta, pero que se basan en la interpretación, ojalá con la suficiencia académica de todos los que nos dedicamos a ver este tipo de pacientes. Muchas gracias, doctor Will. En la parte final de este conversatorio virtual quiero que el doctor Daniel Haller nos deje una reflexión final sobre lo que estamos viviendo. ¿Qué le diría usted ya finalmente a los ciudadanos de Córdoba que en estos dos últimos días vimos reportes de casos diarios que superaron los 100 casos? Ayer solo Montería fueron un centenar de casos y si sumamos el fallecimiento de los 2 días mal contados son cerca de 60. ¿Cuál es el mensaje final en esta etapa de la pandemia hoy para los cordobeses que nos están escuchando, doctor Haller? Bueno, yo quiero finalizar con dos cosas. Primero, recalcar la importancia de este momento que estamos viviendo. Yo quiero recalcar la importancia de que nos quedemos en casa. El pico en el país no lo estamos viviendo todavía. El pico máximo de contagio no lo estamos viviendo todavía. El pico máximo de muertes no lo estamos viviendo todavía. Se estima que para mediados o finales de agosto vamos a tener en Colombia entre 500 y 1000 muertes diarias. Entonces, no tenemos que esperar a que nos digan que nos quedemos en casa. No tenemos que esperar a que el gobierno saque un toque de queda. No tenemos que esperar a que el gobierno saque a las fuerzas militares a la calle para que nos quedemos en casa. Usemos nuestro sentido común y quedémonos en casa para la protección nuestra personal y la protección de nuestros familiares. A pesar de esta situación que estamos viviendo, quiero también dar un mensaje de confianza. Yo soy una persona muy creyente, yo soy una persona de fe, yo soy una persona que me sostengo en las promesas que el Señor Dios Todopoderoso me ha regalado. Yo soy una persona que me sostengo en las manos maternales de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y quiero dejarle dos citas bíblicas para reflexionar. La primera, Isaías 41:10. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y la otra cita bíblica con la que quiero terminar, de Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo.
díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando abramos los ojos en la mañana, oremos y démosle gracias a Dios, que eso nos reconforta, eso nos llena de valor, eso nos llena de confianza, eso nos llena de valentía. Y como lo dijo en su evangelio, no teman que yo he vencido al mundo. Yo los invito a tener fe, a tener confianza, a orarle mucho al Señor. Muchísimas gracias. Está el doctor Daniel Hayer, también gracias al doctor Will Guevara, a Luis Darío Díaz, quien estuvo con nosotros en este espacio auspiciado por la Clínica Medicina Integral, Clínica Universitaria, Medicina Integral y Medifarma. A todos los que estuvieron conectados, esperamos que haya sido de provecho este conversatorio. Sabemos que se quedan muchas preguntas, sin embargo, quisimos abrir este espacio para despejar algunas de las dudas más frecuentes de los ciudadanos. Y con esa reflexión final lo damos por finalizado. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.